Gracias a todos los que nos están mirando. Buen día, buena tarde, buenas noches. No sé qué hora es ahora que nos están mirando, pero bienvenido a Perspectiva. Gracias por estar con nosotros hoy. Tenemos por lema este semestre cartas leídas. Hablamos hace 15 días acerca de eso y dijimos que en la Biblia hay muchas cartas, pero también que la Biblia nos enseña que nosotros somos cartas, que todo el mundo está leyendo esas cartas que nosotros somos. Entonces, mirando eso, es que dijimos, vamos a leer cartas que nos ayuden a ser mejores cartas. ¿Cómo yo puedo ser una carta mejor para los que me rodean? ¿Sí? El título que le pusimos es ¿Quién debe a quién? Y hoy tenemos la carta que se escribió a un hombre en la ciudad de Colosas. El escritor es Pablo, San Pablo, ¿sí? El escritor es Pablo. Y cuando Pablo escribe esta carta, le escribe a un hombre que se llama Filemón, ¿sí? Filemón. No voy a hacer ninguna acotación acerca del nombre Filemón, porque yo me llamo Jorge y odio que me digan Jorge, entonces no voy a hacer ninguna acotación. Filemón es un ciudadano acomodado. Él es un ciudadano que tiene dinero dentro de la ciudad de Colosas, tiene esclavos. En aquel momento los esclavos eran muy importantes en la sociedad. Es notable cómo incluso los esclavos han perdurado durante siglos. Para quienes no saben, hasta hace 4 décadas atrás, casi 5 décadas, todavía en algún país, que no voy a decir cuál es, estaba prohibido por ley, aunque ya no se cumplía porque había caído en desuetudo, se dice en el derecho, había caído de vigencia, que un blanco no se podía casar con un negro en un país, en una ciudad, país muy renombrado en muchas cosas. Los esclavos eran parte muy importante. Cuando Pablo nunca llegó a Colosas, hacía planes para ir a Colosas, pero nunca llegó. Pablo llegó a ir hasta Éfeso. Ahora vamos a ver el mapa. Y cuando vemos el mapa, si ustedes se fijan, Colosas, hay varias ciudades que les van a sonar conocidos los nombres. La Odisea, hay una carta escrita en la Odisea en el libro de Apocalipsis. Éfeso y Colosas. Colosas era una ciudad importante, sobre todo por su actividad textil. Sufrió 2 terremotos muy grandes que la hicieron desaparecer y la volvieron a reconstruir. Y 400 años duró Colosas después de Cristo y después de los 400 años desapareció. Estaba ubicada en lo que hoy sería el sur de Turquía, más o menos para aquellos que han estado por ahí o conocen un poco de geografía, ¿no? Ahí en Colosas estaba Filemón. Filemón había tenido un esclavo. Ese esclavo se llamaba Onésimo. Onésimo. Si alguno está buscando un nombre para un hijo, Onésimo. ¿Les va? De Filemón no dijeron nada. De Onésimo no sé, pero bueno. Ok. Este esclavo Onésimo hizo algo que no debía. La Biblia no dice qué. Se supone que probablemente haya sido que le robó. Es probable, ¿no? Y Onésimo se escapa de Colosas y se va a donde está Pablo. ¿Y dónde está Pablo? Pablo está preso en Roma. De hecho, la carta a los Colosenses es una de las 4 cartas que Pablo escribe estando preso. Se llaman las cartas de la cautividad. Pablo las escribe estando preso en Roma. Onésimo, en una de esas cosas que se escapa de Filemón, va a Roma y lo conoce a Pablo. Y resulta que Pablo le predica acerca de Jesús. Y Onésimo conoce a Jesús. Pero Onésimo tiene un problema. Se escapó de su amo, se escapó de Filemón. Tiene un problema que resolver. Entonces le pide a Pablo que le escriba a Filemón. Y Pablo le escribe a Filemón. Y es interesante porque esta carta es un solo capítulo. No sé cuántos lo leyeron sabiendo que hoy íbamos a hablar de esta carta. Es un solo capítulo. Es una bomba, está espectacular. En Colosas, el culto primordial era a los ángeles. ¿Sí? A los ángeles. Es por eso que es muy interesante la carta a los Colosenses, porque en la carta a los Colosenses Pablo hace alusión y destaca como muy importante la persona de Jesús. Y Pablo habla acerca de Jesús como Dios. Y le escribe por eso a los Colosenses. Nunca visitó Colosas Pablo, nunca logró estar ahí. Llegó hasta la Odisea, estuvo en Éfeso. Pablo había fundado la iglesia de Éfeso. Y entre esas cosas que sucede lo siguiente.
Pablo le dice en un momento a Filemón, le dice, te ruego que hagas algo. Interesante porque hoy por lo general el liderazgo, a veces encontramos liderazgos que son muy verticalistas y dicen, tenés que hacer tal cosa, ¿no? Pablo, en lugar de decir, ordenar o mandar, le dice, te ruego que hagas esto. Me encanta ese término de Pablo, te ruego que hagas esto. No sé si a ustedes les pasa haber tenido alguna vez un jefe en cualquier área que te decía todo lo que tenías que hacer, cómo te tenías que vestir, cómo tenías que tener el pelo, cómo tenías que tener la barba, si no tenías que tener barba, cómo tenías que peinarte. Y vos decís, pero eso no son reglamentos del trabajo, no importa, te decía todo igual, ¿no? Y vos deberías hacer esto, y deberías dejar a ese muchacho, deberías seguir con esta chica, Y algunos, incluso acostumbrados a esa forma de liderazgo, muchas veces van a las personas para que le digan qué deberían hacer. Pablo dice, te ruego que hagas algo. Hay algo muy interesante. Pablo en todas sus cartas hace mención a Jesús y al sacrificio de Jesús en la cruz. Dice, Jesús murió en la cruz por nosotros. Pablo siempre hace mención de eso. Pero en la carta a Filemón, Pablo no hace ninguna mención. Pablo siempre menciona que Jesús murió para salvarnos y todo lo que significa lo que Jesús hizo, ¿no? En Filemón no pasa eso, en la carta no pasa eso. Es la única carta donde Pablo no menciona explícitamente que Jesús murió y que resucitó. Pero hay algo interesante acá. Si ustedes tienen su Biblia en el celular o donde la tengan, yo hoy a propósito no escribí los versículos en las diapositivas para que ustedes me ayuden a seguir con la Biblia de ustedes. En el versículo 18 de Filemón, si quieren abrir su Biblia o prenderla, adelante. Si no, Pablo dice algo. Ustedes imagínense esto. En Roma no solo era normal, era habitual tener esclavos para las personas que tenían dinero, sino que además estaba bien visto. Estaba bien, tener esclavos era algo bueno. Pablo en el versículo 18 le dice a Filemón, te ruego que lo recibas a Onésimo otra vez. Y si él te debe algo, yo te lo pago. Pablo no menciona a Jesús muriendo en la cruz. Y no menciona que Jesús resucitó. Pero Pablo nos está enseñando algo que es la redención. ¿Qué significa la redención? Jesús murió en nosotros, Jesús murió en la cruz por nosotros. La Biblia enseña que para perdón de los pecados siempre era sacrificado un cordero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, una vez al año, y el sacerdote pedía perdón por todos los pecados del pueblo a través de ese cordero. Por eso que la Biblia dice que Jesús viene a ser como nuestro cordero por el cual nuestros pecados son perdonados. Pero la Biblia dice, el sacrificio de Jesús fue tan bueno que no hay que hacer un sacrificio por año. Jesús hizo uno por todos nuestros pecados para siempre. Ahora, qué interesante, porque Pablo está haciendo lo mismo con Onésimo. Pablo está hablando con Filemón y le dice, Filemón, supongamos que el problema era que le habían robado, ¿no? Y Pablo está diciendo, Filemón, si Onésimo te robó, yo te lo pago. Es lo que Jesús hizo por vos y por mí. Jesús en un momento se paró y dijo, si David hizo un pecado, si David hizo algo que no tendría que haber hecho, dijo Jesús, yo voy a la cruz y yo lo pago. Es interesante esto porque hay un acto de redención. ¿Se entiende la palabra redención? Redención significa que alguien tiene una deuda con otro y viene uno y paga esa deuda y dice que lo redimió de la deuda, hizo que le perdonaran la deuda. Esto es lo que hace Pablo. Si te debe algo, yo te lo pago. Me parece cautivante esto, porque Pablo absorbe las consecuencias del error de otro. Y esto para mí es fuertísimo, porque cuando pienso en mí como iglesia y cuando pienso en vos como iglesia, pienso en una iglesia que no está buscando gente para acusarla de pecado. Pienso en una iglesia que se para con Dios y hace todo lo posible para decirle a Dios, si te debe algo, yo te lo pago. Una iglesia que está ocupada, preocupada, inquieta, al servicio de que los demás sean redimidos. Me parece muy interesante eso. ¿Se entiende conceptualmente lo que estoy diciendo? ¿Sí? Como las luces están apagadas, no sé si alguno se durmió,
tiene todo el derecho del mundo, no hay problema. No me enoja, solo que a veces tener un feedback es bueno para saber si están conmigo o si ya los perdí. Entonces, acá me cabe la pregunta, ¿hasta qué punto perspectiva, como una parte de la iglesia, somos personas, somos miembros de este cuerpo, personas que estamos buscando qué pecados podemos ayudar a redimir y no qué pecados hay alrededor nuestro para poner una linterna y apuntar hacia ahí? Acto de redención. Asumir las consecuencias del error de otro. Claro, hay consecuencias que uno no las puede evitar, que tienen que ver con cosas que tienen que asumir la persona que cometió un error. Pero estamos hablando de las consecuencias espirituales, y asumir las consecuencias espirituales de otro no es fácil. Pero ese acto de redención es la primer bomba que encontré en Filemón. Una iglesia que se preocupa por redimir los pecados de otros. No lo podemos hacer nosotros, lo hace Jesús. Lo que quiero decir es llevar a las personas a la redención de sus pecados, acompañarlos hasta ahí. La segunda cosa que me parece interesante es que Pablo le dice a Filemón en un momento, Filemón, yo sé que podrías castigarlo. Es decir, Filemón podía darle un castigo severísimo, porque los esclavos eran castigados de maneras increíbles. Incluso había cosas hay una frase que se dice trastevere, que más allá del río, si usted tenía una deuda en Roma, es muy apasionante la historia del Imperio Romano y cuando no eran imperio, si usted tenía una deuda, usted podía ser llevado del otro lado del río, Trastevere, y ahí lo podían desmembrar, ¿no? Y lo peor que le podía pasar era el destierro, que lo echaran de Roma, que usted perdiera la ciudadanía romana. Pero Pablo le está diciendo a Filemón, Filemón, te pido que lo recibas y te pido que te olvides lo que pasó entre ustedes. Y acá encuentro una iglesia que se reúne, que se pone de acuerdo para hacer el bien. No es una iglesia que se pone de acuerdo para decir, vamos a salir todos a evangelizar mañana y vamos a decirle a todos los habitantes de Mar del Plata cuáles son todos sus pecados. Es una iglesia que se reúne para decir, pongámonos de acuerdo y veamos cómo le podemos hacer el bien a la ciudad donde vivimos. ¿Cómo le podemos hacer el bien a la gente que nos rodea? ¿Cómo le podemos hacer el bien a las personas que pueden ser víctimas de la trata? Quizás es editando un libro. Ok, acá está la iglesia. ¿Cómo le podemos hacer bien a alguien? Me parece tan interesante eso de ponernos de acuerdo. Nunca es nosotros contra ellos. Siempre es nosotros. Y Pablo lo que le está diciendo a Filemón es, Filemón, o sea, vamos a ponernos nosotros en que como si estuviéramos viendo un partido de ping-pong entre Filemón, Pablo y Onésimo que está en el medio, a ver para qué lado de la cancha va, ¿no? Y nosotros estamos mirando esta película. Y lo que le está diciendo Pablo es, Filemón, Onésimo no está en contra tuyo. Tal vez se equivocó, pero recibilo. Para mí, Onésimo es como un hijo, dice Pablo. Y Pablo le dice más, yo quisiera que se quedara conmigo, porque para mí es muy útil tenerlo a Onésimo. Pero, y acá viene una cosa también muy interesante, que es como un paréntesis, pero súper importante. Pero, dice Pablo, antes que venga conmigo, él tiene que arreglar cosas contigo. Y a mí me parece interesante esto para que todos los que servimos a Dios seamos conscientes que nuestro servicio es mejor cuando nuestras cosas están en orden. Antes de servir, arregla las cosas, Onésimo. Anda con Filemón, pedí perdón y después... Y la Biblia tiene ejemplos de esto. Es más, la Biblia dice, antes de llevar tu ofrenda al altar, andá y ponete a cuentas con el que ofendiste. Antes de llevar tu alabanza, andá y pedí perdón al que ofendiste. Qué interesante, ¿no? Qué fuerza que tienen las relaciones interpersonales para Dios. Entonces, esto de nunca es nosotros contra ellos, es Filemón, Onésimo puede haberte hecho algo mal, pero hoy Onésimo es uno de los nuestros. Onésimo es nosotros. Y eso me parece muy interesante. Juntémonos para hacerle el bien a los demás. Basta de las polarizaciones, ¿no? Basta de las grietas o como le querramos llamar. Pablo sabe que hay una
hay, no sé si decir un delito, pero que hay una cuestión legal en el medio, porque Filemón lo puede hacer matar a Onésimo por haber hecho lo que hizo. Pero Pablo, que es ciudadano romano también, Pablo está corriendo el riesgo por ponerse a defender a Onésimo. Él está corriendo riesgos. Y yo estoy pensando cuántas veces yo como iglesia no solo he querido estar cómodo, no solo he querido buscar algún lugar donde cobijarme, un refugio donde estar, sino que además he evitado correr riesgos para que otros sean redimidos, para hacerle el bien a los demás. A Pablo eso no le importa. Pablo dice, hey Filemón, pongámonos de acuerdo. ¿Por qué no lo recibís? Hacé de cuenta que no pasó nada. Perdónalo. Seguimos. El versículo 15 dice, Pablo está hablando y le dice, Filemón se equivocó Onésimo y todo, le dice, pero te pido que lo recibas, porque quizá para eso él se apartó de ti por un tiempo, para que ahora lo recibas, pero para siempre. O sea, no solo le está diciendo, perdonalo y dejalo que viva a 3 kilómetros tuyo y después olvídate. No, le está diciendo, perdonalo para siempre. Y sigue más adelante, le dice, y ya no lo recibas como esclavo, recibilo como un hermano al que amás. Él es un hermano para mí, pero todavía es más hermano para vos. No solo en el Señor, sino en la carne. Uy, acá esto, cuando yo leí esto fue como decir, basta Dios, porque ya estaba arrastrado abajo de la cama por poco. Porque Pablo le está diciendo, no lo recibas como un esclavo, recibilo como un hermano. Y yo no sé si a vos te ha pasado, pero yo muchas veces he dicho, bueno, está bien, yo lo perdono en el Señor, pero no hablo nunca más con Él. Pero que se siente lejos. Yo lo perdono, pero que no trabaje más conmigo. Yo lo perdono, mientras estemos en la iglesia está todo bien, pero si lo veo afuera de la iglesia, no quiero saber nada. Pablo está diciendo, no lo perdones solo en el Señor, perdónalo en la carne. O sea, perdónalo en tu vida cotidiana. Perdónalo en tu forma de pensar hacia Él. Saná tu forma de pensar, saná tu forma de sentir. Recibilo. Pablo dice, Onésimo ya es como un hijo para mí, como un hermano, pero va a ser más hermano tuyo que mío, le dice Pablo. Uf, una iglesia que tiene un pie de igualdad. Y ahora vamos a ver por qué lo del pie de igualdad. Pablo no le está diciendo, hagamos una transacción legal, hagamos un trato para que vos lo puedas perdonar y que ganes algo. No quiero que ganes nada, quiero que lo perdones. Te invito a que lo perdones, dice Pablo. Y cuando está hablando de la deuda, Pablo crea un pie de igualdad muy interesante porque dice, y si en algo te dañó, si en algo te hizo mal, ponelo a mi cuenta. Yo, Pablo, te escribo de mi mano. O sea, ¿sí? Te escribo de mi mano. Soy yo el que te está escribiendo. Yo te lo voy a pagar. Pero podría decirte, dice Pablo, que tú mismo también me debes a mí. Y cualquiera de nosotros diría, Pablo le está pasando una factura. Yo no entiendo que Pablo le esté pasando una factura. ¿Saben qué creo que Pablo está haciendo? Está poniendo un pie de igualdad. Y le está diciendo, yo sé que Onésimo te debe, pero vos no tenés deudas. Y me acuerdo de Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, cuando uno piensa en esto, me encanta pensar en una iglesia que no es superior a nadie desde el punto de vista humano, sino que estamos en un pie de igualdad. Y todos los que pasan por esa puerta o por la puerta de nuestra casa, o todos los que escuchan a los que nosotros les hablamos de Jesús, todos tienen deuda, pero nosotros también. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo puse esto en la diapositiva, yo me siento muy vulnerable al leer esto, porque siento que con Dios soy un deudor consuetudinario. Cuando le pagué una deuda me meto en otra. Porque arreglo una cosa y me mando una macana por otro lado. Digo, pucha, al final de cuentas siempre estoy en deuda. Siempre estoy en deuda. No logro ser perfecto. Ni siquiera logro ser el que planeo. Estoy
luchando conmigo mismo para ser quien planeo ser. Pablo lo decía. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Soy un miserable. Y yo me siento como Pablo. Cuando hablábamos en el estudio bíblico de los martes, hablábamos hace un par de martes atrás, ahora estamos en vacaciones, volvemos el otro martes, hablábamos acerca de que el evangelio es que un miserable le cuente a otro miserable a dónde encontró pan. Conocer a Jesús, ser parte de una iglesia, tener a Jesús en el corazón, no nos ha hecho superhéroes, no nos ha hecho perfectos. Seguimos teniendo deudas. Entonces, cuando nos paramos a hablar con una persona en la parada del colectivo, en un avión, en la escuela, en el trabajo, no hablamos desde la superioridad de nuestra mejor forma de ser personas. Hablamos desde la vulnerabilidad, desde uno que tiene deudas a otro que tiene deudas. Y cuando veo ese pie de igualdad, también me pregunto como iglesia, ¿qué tanto yo estoy en ese pie de igualdad? Nunca olvidemos que nuestro mensaje es desde la vulnerabilidad. Tan vulnerable que Jesús se hizo hombre. Él fue el primero en hacerse vulnerable para predicarnos. Ya estamos terminando. El valor de las personas no está definido por su historia. Y lo que Pablo le está diciendo a Filemón es, yo sé lo que pasó, Filemón. Está bien, Onésimo se mandó una macana. Pongámonos de acuerdo, recibámoslo y que sea como uno de nosotros. Vamos a terminar con esta diapositiva y yo puse 4 frases. Me encantaría pensar que somos una iglesia que redime las deudas de los demás. Que no venimos a la iglesia solo para pagar nuestras culpas y limpiar nuestro corazón o nuestra conciencia. Que estamos no solo preocupados, ni siquiera inquietos, que estamos ocupados, ocupándonos como iglesia en que los que nos rodean sean redimidos sus pecados. Me encantaría lograr, yo, David, ser una iglesia que se pone de acuerdo para hacerle bien a todos. No que me pongo de acuerdo con otros que piensan como yo y me pongo en la vereda del frente de los que no piensan como yo, sino que soy de esa iglesia que está tratando de hacerle bien a todos. Me encantaría pensar que yo, David, soy una iglesia que a los esclavos los hago hermanos. Iba a decir algo que no lo iba a decir y después dije sí lo digo y ahora lo voy a decir. Conozco muchas maneras de hacer esclavos a los hermanos. Muchas. 1000 maneras de hacer esclavos a los hermanos. El desafío nuestro hoy es hacer que los esclavos pasen a ser nuestros hermanos. Y para eso lo que tiene que pasar es que también nosotros seamos hermanos de los esclavos. Me gusta pensar que somos una iglesia de gente vulnerable, no de gente perfecta, no de gente que tiene asegurado el futuro, sino de gente vulnerable. Hasta ahí ha sido la charla de hoy. No sé qué les hace pensar esto, pero quisiera que nos tomáramos un momento para pensar. Así que te invito a donde estés, nos invito a donde estamos, a que nos tomemos un minuto para pensar en esto. Te doy un minutito para que pienses algo que esto te haga pensar. Y a partir de ese minuto quisiera escuchar a 2 o 3 personas que pudieran contarnos qué les despierta pensar en esto. Y escuchar esto que hemos escuchado hoy. Y ahora nos vamos a escuchar todos.